que no se puede. Buenas tardes. Buenas tardes o buenas noches, perdón. Saludos. Estamos Catherine y yo en esta noche aquí. Dios nos había puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Hacer unos videitos para las cosas que Dios trae a nuestro corazón y que pueden inspirar a las personas. Katy, saluda en esta noche. Hola. Saludos, bienvenidos en esta noche. Vamos a dar como una pequeña cápsula de un estudio y esperemos que sea de su agrado. Pues el tema que Dios había puesto en nuestro corazón, ¿verdad? Saludos, Rubio. Saludos. Comenzar como tema era, y yo quiero que tú te lo preguntes, ¿verdad? Todos los que nos están viendo en esta noche, de qué es lo que Dios nos quería llevar. ¿A un cambio de pensamiento o a una renovación del entendimiento? Y queremos, ¿verdad?, tocar este tema porque muchas veces, ¿verdad?, aún nosotros que hemos nacido en la iglesia desde pequeños, ¿verdad? Catherine, criados en la iglesia, pues siempre se nos hablaba del cambio de pensamiento. ¿Por qué hablamos de estos dos términos? Porque ambos términos están en las escrituras, ¿verdad, Catherine? Y quisiéramos leer primero, ¿verdad?, para tener una idea de dónde está esto en la escritura. Está en una está el cambio de pensamiento. Se nos habla tanto en Mateo, el capítulo 3, versículos del 1 al 2, y también en Marcos 1:15. Yo lo voy a buscar por aquí para que Catherine me ayude a leerlo. A ver si se me perdió la Biblia. Ok, aquí está. Mateo 3, 1 y 2. Deja que salga el libro. Ok, aquí salieron los libros. Mateo 3. Ok, Mateo 3, 1 y 2. Esos primeros dos. Ok, dice, en aquellos días se presentó Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y decía, arrepiéntanse porque el reino de los cielos está cerca. Pues yo quiero que ustedes se fijen, ¿verdad? Por primera vez se nos presenta, ¿verdad?, en la escritura, que el que utiliza la palabra arrepentirse es Juan el Bautista. Y la escritura nos está hablando, ¿verdad, Catherine?, que él estaba preparándole el camino a Cristo. Él estaba preparando el camino. Yo quiero que tú leas aquí lo primero que estábamos, ¿verdad?, en lo que estábamos discutiendo, Catherine y yo, ¿verdad? Estuvimos de acuerdo en unos apuntes. Quisiera que ya leyera eso, ¿verdad?, para favor de los que nos están viendo. Ok, el arrepentimiento viene de dos palabras, o se divide en dos palabras, que es arre, que significa cambio, y pentas, arrepentimiento pentas, que significa pensamiento. Fue una realidad para la sociedad de Juan el Bautista y el Jesús que no había resucitado ni había sido elevado aún a la posición de su Padre. Esa generación necesitaba reconocer que Jesús era Dios, que se había hecho carne y que antes se había dado a conocer en la tierra a Israel. El llamado del cambio de pensamiento era: dejen de oír lo que por mucho tiempo su mente les ha dicho, quién es Dios, o el relato antiguo de quién es Dios.
escúchenme a mí ahora. Eso lo dice Jesús, escúchenme a mí ahora. Yo, Jesús, soy Dios que está con ustedes ahora. Este era el cambio de pensamiento. Y es interesante, ¿verdad? Y vital entender que cuando el pasaje que leímos en Mateo 3 nos está diciendo, ¿verdad?, que Juan el Bautista predicaba esto del arrepentimiento para perdón de pecados. Acuérdense que Israel dependía absolutamente de la letra escrita de lo que llamaban la Torá. Pero acuérdense que toda la Torá, nos dice la misma escritura, era como una guía que los iba a dirigir a ellos hacia Cristo, hacia el Hijo de Dios, cuando apareciera a la tierra. O sea, es decir, todo el propósito y el objeto de las escrituras era llevarlos hacia Cristo, llevarlos al Hijo de Dios que se iba a hacer carne en la tierra. Entonces, esto es lo que queremos, ¿verdad?, enfatizar, importante. ¿Por qué? Porque Cristo, cuando les está diciendo esto a ellos, Cristo aún no ha ido a la cruz, Cristo aún no ha resucitado y Cristo aún no ha ascendido y se ha sentado juntamente, ¿verdad?, como dice la Escritura, a la derecha del Padre. Cuando la Escritura dice esto, muchas veces nosotros pensamos en que Jesucristo solamente cogió un asiento y se sentó, ¿verdad?, mirando en una dirección específica, es decir, yo estoy a la derecha de Catherine. Pero en las Escrituras esta expresión significaba que el Hijo, juntamente siendo Dios, juntamente con su Padre, era Dios, ¿verdad?, Él obtenía la autoridad de ese reino, no solo allá en el ámbito más allá del cielo, sino en el ámbito terrenal dentro de los hombres. Entonces, vamos explicando esto ya para que ustedes vean que lo que le está diciendo Cristo a su generación, el Jesús, ¿verdad?, porque todavía Cristo es ya el resucitado, el que se sentó, el que ya está en su reino, que habita dentro de seres humanos, que la Escritura llama que somos la iglesia. O sea, la iglesia, para efectos de las Escrituras, somos aquellos, o son todos aquellos que creen que Cristo vive dentro de ellos. ¿Ok? Entonces, a lo que vamos dirigiéndonos con esto es ya para poder entender que el cambio de pensamiento era que Cristo le estaba diciendo a ellos, oigan, ustedes tienen que reconocer que yo soy ese Mesías que te hablaba toda la Escritura en el Antiguo Testamento y yo llegué, soy yo. Eso es lo que Cristo le está diciendo, soy yo, el Mesías soy yo. Ahora ustedes tienen que dejar de escuchar solo lo que decía el Antiguo Testamento para prestar atención a lo que yo les voy a decir a ustedes. ¿Cómo tú la ves, Catherine, en ese sentido? ¿Cómo tú ves eso? El que es para ti esto que está aconteciendo, de que Cristo, ¿verdad?, dejaba su trono de gloria y ahora está delante de ellos diciéndole esto. ¿Cómo tú lo ves? Bueno, Jesús siempre sabe todas las cosas, nos creó, ¿verdad?, espíritu, alma y cuerpo, y a veces nosotros nos preguntamos que cómo estas tres partes en la vida de uno pueden coordinar una con otra. Y pues siempre nos enseñaban, ¿verdad?, que si el espíritu está, nuestro espíritu está en comunión con el Padre, pues el alma y el cuerpo pues se tienen que sujetar, ¿verdad? Pero muchas veces pues no es así. Y yo creo que
lo que habla Cristo aquí en su palabra, pues es de suma importancia, porque a veces pues tenemos pensamientos que a veces uno se dice, wow, ¿y por qué me vino eso a la mente? ¿Por qué estoy pensando de esa manera? Y la realidad es que pues al venir Cristo a la tierra y al morir y a resucitar, pues nos ha dado esta oportunidad de vivir en Él y o sea, pensar, nos da esa oportunidad de tener esa relación con Él como Padre. Y yo creo que pues es una manera de verdad que de agradecimiento, porque para los tiempos que estamos viviendo, realmente si uno no tuviera el entendimiento de que Jesús está vivo, que está en nosotros, no, o sea, no entre nosotros, ya Él está en nosotros, pues sería un poquito pues difícil vivir la vida. Exactamente. Entonces, fíjese que lo que estamos tratando de decirle es que aquella gente no iba a poder tener un entendimiento renovado si primero, acuérdense que ellos están viendo a Jesús de afuera. Por lo tanto, su mente adentro de ellos no ha cambiado aún. Entonces, ¿por qué no ha cambiado? Porque Cristo todavía no ha resucitado, como le dijimos, y no ha subido a su Padre. Entonces, Él lo que le está diciendo es, ustedes tienen que dejar la mente de ustedes como ustedes están pensando para poder comenzar a pensar como yo pienso. Pero para eso, ustedes tienen que prestarme atención a mí. Por eso, hablamos de esto porque hoy día muchas veces en las iglesias se nos habla o se habla desde la plataforma del cambio de pensamiento como si fuera lo mismo que la renovación del entendimiento. Pero no es lo mismo, porque el cambio de pensamiento que Cristo le estaba hablando a ellos era Él estando fuera todavía. Ellos le están diciendo, préstenme atención a mí. Ahora, cuando yo les digo eso, todos nosotros sí necesitamos también un cambio de pensamiento. ¿Por qué? Porque nosotros comenzamos en este caminar espiritual, ¿verdad? Para lograr que nuestra mente sea conforme o semejante a la misma mente de Cristo, nosotros tenemos que empezar prestando atención a Dios y a la voz de Dios, igual que ellos. Pero en realidad es esto solamente el inicio del camino. A lo que Dios en realidad nos quiere llevar a nosotros es a la renovación del entendimiento. Ahora yo quiero que Catherine les lea a ustedes qué es la renovación del entendimiento en esta parte 2, qué es lo que queremos decir. En cambio, la renovación del entendimiento viene a ser, después de la ascensión de Cristo a la posición de su Padre, la realidad que hoy es Cristo dándonos a nosotros acceso a la mente de Dios, que Dios disfruta desde su posición celestial eterna para dar a conocer a nosotros, sus hijos, en la tierra esta forma de entender la vida de Dios y según Dios la entiende. O sea que Jesucristo subió al Padre y el Padre, al subir al Padre, Él nos da el entendimiento del Padre, no el de nosotros mismos, sino el del Padre. Y esto es algo, ¿verdad?, que la Escritura nos habla a nosotros. Vamos a ver si lo podemos buscar aquí. Ya estando el apóstol Pablo hablándole a la iglesia, ya luego que Cristo, ¿verdad?, ascendió al ámbito celestial y que nos dijo, mira, es bueno que yo me vaya, ¿verdad? Nos dijo, es bueno que yo me vaya, porque si yo me voy, yo les voy a enviar al Consolador, que es mi Espíritu Santo. Pero fíjese que es importante que nosotros entendamos, porque a veces escuchamos las palabras consolador o consuelo en la Escritura en español
y nosotros lo vemos como si fuera un consejo, un consejero, como cuando uno va, pero nosotros cuando estudiamos y comenzamos a investigar más las escrituras, ¿verdad? Una de las palabras que nos habla acerca de eso, del Espíritu Santo, se refiere a que Él es un ayudador, ¿verdad? El paracleto, que de hecho la palabra paracleto, mire, es similar a la palabra que utilizamos hoy, ¿verdad? Como cuando a ti te ponen una muleta, que te ayudan a hacer algo que comúnmente con tu fuerza tú no puedes hacer. Y entonces, ¿por qué digo esto? Porque la parte de entendimiento, que es a lo que nosotros queremos llevarte a ti en esta noche, es cuando ya entonces nosotros, y quiero que Catherine me vaya leyendo lo que significa pensamiento y lo que significa entendimiento para proceder a explicar eso. ¿Estos dos? Sí. Ok, el pensamiento es un estado del alma al que llegamos en el primer hombre. No era acá, pero está bien. ¿Cuál? Aquí. Ok. Pensamiento. Ok, le voy a explicar. Pensamiento es la forma en que el hombre por iniciativa personal e individual relaciona una idea o concepto con la realidad. Una idea con la realidad. Una idea con la realidad. Y el entendimiento es la forma en que Dios capacita al hombre para aprender, razonar, tomar decisiones y formarse su idea de la realidad de acuerdo a como Dios lo ve. No como nosotros lo vemos, sino como Dios lo ve. Por eso es que cuando estamos entonces hablándole del Espíritu Santo, su labor en nosotros es más bien interna, es más profunda, es más del interior de nosotros, de nuestra parte interna. Entonces, de esa parte interna, ¿qué es la labor fundamental que va a hacer el Espíritu Santo para formar dentro de nosotros a Cristo? ¿Qué es lo que va a hacer? Pues, como decía Catherine en esta definición, nos va a capacitar, nos va a dar una capacidad para aprender las cosas de Dios. Usted cuando fue a la escuela y tuvo sus maestros desde kinder, primer grado, se supone, ¿verdad?, que los maestros le iban a usted a brindar una instrucción que es una información que no estaba en su mente, ¿verdad? La información podía partir de libros, pero la información también incluía parte de la experiencia vivida de esa persona y cómo la información que ellos adquirieron en libros y la aplicaron en la realidad, ¿verdad?, le dio a ellos unos resultados de vida. Amados, y en esto, ¿verdad?, o todas las personas que nos están viendo en este momento, queremos decirle, o sea, antes del hombre, ¿verdad?, reconocemos los que estamos aquí que Dios es nuestro creador, que antes de Dios no hubo una persona antes de Dios, que todos los seres que existen, de hecho, si fuéramos más allá, tanto ángeles como seres humanos proceden del primero y el último, como dice la Escritura, porque el primero y el último es Dios mismo, es Cristo mismo, es Dios y es la manifestación de su Hijo en la tierra, que no es otra cosa. En hebreo lo que nos habla es que Cristo fue Dios hecho carne, Dios que se hizo carne. Eso es lo que nos revela la Escritura. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere decir aquí? Que hay cosas que
como son parte de la formación que Dios mismo hace en nosotros. O sea, Dios no se limitó a la letra de la escritura. Y eso yo sé que esto puede sonar para algunas personas controversial, pero es como si yo te dijera hoy que un autor que escribió el libro, ¿verdad? Todo el libro no es la persona solamente. La persona es la realidad. Si bien el libro habla de la persona, ¿verdad? El libro que escribió ese autor habla de la persona, habla de una parte de su mente, pero el espíritu, y para esto es que fue dado, está o vino para capacitarnos a nosotros en las cosas más profundas de nosotros. Porque un libro puede tocar los temas principales de alguna situación de tu vida, ¿verdad? Si tú tienes un problema, vamos a decir, como ahora mismo alguien tiene una situación psicológica y busca información en un libro de esa o de una enfermedad, ¿verdad? Cuando una persona está enferma, busca información de su enfermedad, ¿verdad? Y busca, pero el libro no te habla todo lo que tiene que ver. El libro no se presenta, para que ustedes me entiendan en este ejemplo que estoy dando. Vamos a poner el ejemplo que una persona comienza a leer sobre X o Y enfermedad que tiene, pero vamos a poner que esta persona de repente tiene que ser intervenida quirúrgicamente en un hospital o por un médico en algún momento. Mire, los retos que va a tener ese médico cuando esté en el momento de la operación o en el momento en que abrió esa persona y de repente comenzó a observar otras cosas, ¿verdad? Que todo el libro no lo decía, o todo el libro no le ofrecía esos desafíos que en ese momento él se enfrentó en el momento de la operación. Pero entonces, ¿qué? Porque el doctor tiene un conocimiento más amplio, no solamente de ese libro, sino de ese y muchos más libros que él estudió durante su universidad, ¿verdad? Pues entonces él tiene que relacionar esos conocimientos en su mente y actuar de una manera rápida para resolver esa situación. Entonces fíjense que esto es lo que nos dice la Escritura. En este ejemplo que yo le estoy dando, mire, Dios mismo es nuestra universidad. Dios es la universidad del hombre. Dios es eso que tú sabes, pero eso que es mucho más allá de lo que tú sabes. Dios es ese ser que inspiró a cada persona a escribir de tantos temas que hay, ¿verdad? De tantos temas que hay en el mundo. Entonces, Dios es el que sabe relacionar esos conocimientos y esos temas para que lo que tú sabes de un solo libro, ¿me entiendes? Lo que solamente tu mentalidad es capaz de resolver hasta cierto punto. Por eso es que algo que Catherine y yo estamos de acuerdo, ¿ves? Por ejemplo, por eso es que las denominaciones o a veces las religiones, como ven las cosas desde un solo ángulo o como una forma de pensamiento, ve una realidad desde un solo ángulo, pues piensa que su ángulo es la verdad absoluta. Pero amados, la verdad, la Escritura es clara que la verdad absoluta es Dios mismo. No es un libro, no es Catherine solamente, no soy yo. Entonces, en este punto, a lo que nosotros estamos llegando es que, aunque la verdad de Dios es muy grande y puede resolver las circunstancias de una persona o de otra, aunque su entendimiento y el entendimiento de la persona sean diferentes o estén en diferentes grados, ¿verdad? Eso lo que puede hacer es la renovación del entendimiento que Dios
aplica su verdad de acuerdo a las circunstancias de Catherine, pero Dios también puede aplicar su verdad de acuerdo a las circunstancias mías de Edric. Y aunque nosotros, fíjese que somos un matrimonio, pero en la interioridad de la vida de Catherine y en la interioridad de mi vida pueden estar aconteciendo circunstancias diferentes. ¿Ve? No es que la verdad de Dios es diferente, sino que Dios, Cristo mismo es la verdad. ¿Entiendes? Entonces, nosotros no somos llamados a que una persona cambie el pensamiento de ellos para que usted me entienda, a que si Catherine es la que tiene una religión y yo otra no. Dios lo que llama a todos los seres humanos es a ver su realidad. ¿Ve? O sea, Dios quiere que nosotros veamos su realidad como Él la ve. Pero entonces, los seres humanos tendemos a tomar las cosas de la Escritura y ver desde el ángulo en que nosotros la vemos. Ver desde el ángulo en que Edric la ve o desde el ángulo en que Catherine la ve. Pero fíjese que Dios, como es más amplio, Dios, como es más profundo, puede tomar eso que dice la Escritura. No, este punto que tú hablas, Catherine, está incluido en mi verdad. Y este punto que tú hablas, Edric, está incluido en mi verdad. Porque la verdad de Dios es su Hijo. Amén. ¿Me entiendes? La verdad de Dios no es un libro. Entonces, eso es lo que la gente... O sea, la verdad de Dios no es un libro. La verdad de Dios es su misma persona. Cristo es la verdad. Y entonces, basado en esto, es que nosotros, ¿verdad?, llegamos a explicar y a expresar la verdad del Hijo de Dios como esa persona la cual Dios quiere formar en nosotros. O sea, y formar a una persona en nosotros, ¿verdad? Porque más que una persona, sino es como la Biblia describe a Cristo como la medida de Dios. O sea, Dios hizo una medida para todos, pero fíjese que la medida de Dios no está limitado un hombre de la tierra. La medida de Dios es que Dios se puede en su soberanía, ¿verdad?, habitar en todos los seres humanos. Amén. Por eso es que ya más adelante vamos a explicar este término, porque en la realidad de hoy, ¿verdad?, hay muchas perspectivas, ¿verdad?, en la cuestión cómo las personas ven a Dios. Hay algunos que, ¿verdad?, y lo expresamos así porque ya es un pensamiento que existe, no es que, o sea, no es que todo lo que están hablando sobre eso esté bien ni que esté mal, sino que, como nosotros decimos, cada religión, amados, ha tomado una parte de la verdad y a veces la mezclan con la mentira. Entonces, este cuidado que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener, lo tenemos que tener como si nosotros criticáramos por ejemplo, y esto lo hago como un ejemplo, a la gente de la nueva era, porque piensa que todos los hombres son Dios, ¿verdad?, y que existe una conciencia universal. Pero fíjese que no es lo mismo, ¿verdad? De esto vamos a hablar, solo lo tiramos como un adelanto. Pero no es lo mismo, ¿verdad? Esto vamos a hablar en otro tema.
si conciencia universal o lo que dice la Escritura, que todos tenemos acceso a la mente del Padre, a la mente de Cristo, es lo mismo, ¿verdad? Porque existen conceptos que se parecen y parecen iguales, pero en realidad hay un punto que se diferencia. ¿Ves? Entonces nosotros tenemos que entender que todo esto la Escritura lo habló. Y fíjese que porque Jesús se crió bajo los pies de los fariseos y de los doctores de la ley, fíjese que ellos tenían la Torá, pero ellos estaban, aun cuando Cristo, fíjese, se crió en esa cultura, Él está señalando, como decir, a su generación los errores de interpretación que ellos estaban haciendo sobre las Escrituras. Entonces, por eso es que el cambio de pensamiento que el Mesías les llama a ellos, les dicen, hello, ya no pueden interpretar la Escritura desde su perspectiva humana. Yo, que vengo del cielo, para que ustedes me entiendan, se lo digo así, que fui concebido sobrenaturalmente para explicarles a ustedes esta realidad. Estoy aquí, lo que está diciendo yo, que vine de allá, de estar, de ser uno con el Padre. Estoy aquí para decirles a ustedes cuál es el reino de mi Padre. Amado, es un poco, ¿cómo podríamos decir? Sin alargarnos mucho en esta noche, pero es un poco, ¿cómo decir? Me imagino que para la mente de Dios, cuando Él vino a su generación, un poco molestia que tenía Dios en cuestión a que los seres humanos, como si hoy yo le dijera este ejemplo, nosotros queremos, ¿verdad? O muchos seres humanos quieren ver los extraterrestres, ¿verdad? Quieren ver algún ser de otro mundo. Pero el verdadero ser que vino del más allá, por decirlo a ustedes, de la realidad de Dios, que es el Hijo de Dios. Y no estamos diciendo, ¿verdad? Para que ustedes nos entiendan, no es que estamos diciendo que Jesucristo era un extraterrestre, sino te estamos diciendo que como el Señor, debido a que nosotros mismos teníamos esas interrogantes dentro de nosotros, ¿dónde estará ese reino, verdad? Que es más allá que los seres humanos. Pues mire, Dios, entendiendo nuestro corazón, envió a su Hijo desde donde Él realmente estaba para enseñarnos cómo era ese reino. Y entonces hoy día en el futuro todavía nosotros buscamos otro, ¿no? Es como decir, no estamos de acuerdo a ese que vino externamente a mostrarnos eso, queremos otra cosa. Pero fíjese que el hombre, por prevalecer a veces nosotros mismos en nuestra forma de pensar, es como si quisiéramos llevar la contraria a Dios. ¿Cómo tú lo ves en ese punto, Carlos? Y ese es el punto, que en esta noche, o sea, nosotros queremos dejar en esta breve reflexión, ¿verdad? Que continuaremos luego sobre eso, o sea, que nosotros podamos meditar si en realidad el llamado de Dios a un cambio de pensamiento es para, si nosotros estamos prestando realmente atención a su voz, para que una vez comencemos a escuchar la voz de Dios, entonces comencemos a entender ese reino. Amén. Porque a ese reino es a lo que Él nos está llamando a ser introducido, a comenzar a vivir. Porque realmente hoy día, mire amados, a veces mucha gente son invitadas a iglesias
y a lugares de reunión que nos hablan de cosas espirituales, pero a veces todavía es como si estuvieran en tiempos de Jesús, solamente llamándoles a un cambio de pensamiento, pero como si no acabaran de vivir esa renovación del entendimiento. Y esa, ¿sabes?, es nuestra conclusión en esta noche, ¿verdad? Para ir terminando, si Catherine quiere decir algo más. Nada, yo quería decirles que, ¿verdad? Aquellos que están escuchando la enseñanza, que si tienen alguna pregunta, alguna interrogante, alguna, ¿verdad? Porque no necesariamente porque nosotros hayamos estudiado este tema, pues quiere decir que esta es la palabra final. Puede ser que usted tenga un pensar o una opinión diferente, ¿verdad? Porque no es cuestión de uno pelearse entre hermanos ni nada de eso, sino que puede ser que tengan una opinión diferente y nos gustaría pues que nos escribieran pueden hacerlo por aquí ahora, por lo menos nos pueden escribir al Messenger, y si tuvieran alguna inquietud o como les expliqué, si tienen alguna otra forma de pensar, mira, yo pienso tal y tal cosa y no estoy de acuerdo contigo o pienso diferente a ti, pues mira, me lo anotan en Messenger y nosotros pues le vamos a contestar, ¿verdad? Porque la realidad es que a veces pues hemos vivido tanto en el Evangelio que pues creemos que lo que dice el pastor es lo que es, pero se nos olvida que el pastor, la palabra de Dios es viva, eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Y en la palabra de Dios, que es, dice la palabra que la palabra es espíritu. Y ese espíritu es el que nosotros, que es Cristo mismo, pues es al que nosotros tenemos que creerle y por el cual tenemos que vivir. Por lo tanto, pues les dejo esta plataforma para que cualquier dudita, cualquier opinión que tengan, pues la pueden escribir al Messenger y nos las pueden hacer llegar, y nosotros pues se la vamos a contestar. Y agradecemos que hayan estado aquí en esta noche, y siempre estamos aquí a su orden, cualquier cosita. Exacto, y como Catherine dijo, no solamente alguna interrogante que tengan para contestarle, también, ¿verdad? Sabemos que hay gente que quiera, ¿verdad?, alguna oración o alguna clarificación sobre alguna situación de su vida, ¿verdad? Pues nosotros decimos oración porque sabemos que tal vez es la palabra que las personas entienden, ¿verdad?, en ese sentido, pero son cositas, ¿verdad?, que más adelante nosotros le hablaremos, diferencia de oración a cuando Cristo dio un mandato para que algo sucediera. Son cosas diferentes, ¿verdad? Y entonces todo eso, ¿verdad?, nosotros queremos compartirle, ¿verdad? Todo esto está en la Escritura, pero nosotros tenemos que ver cómo Dios lo ve. Amén. ¿Okay? Buenas noches. Gracias.